Buen día a todos los que ya están conectados, chicos, buen día. Hola, Buen día, Doc. Buenos días, doctor. buen día, ¿cómo están? ¿Cómo me copian? Me copian perfectamente, chicos. Buen día, Me doctor. escucho Sí, se le entrecortado. escucha bien. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Bien, doctor, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios, todavía bien. Qué bueno, doctor. ¿Tú también? Sí, bien nomás. No más. Ese nomás hay que cambiar por muy bien. Bien, a ver, corresponde por norma el día de hoy, en esta primera sesión, revisar el examen. Me imagino que, bueno, no me imagino, estoy seguro que cada uno sabe cómo ha dado ese examen. ¿Tienen alguna pregunta, duda que se pueda aclarar en esta clase de revisión, en esta primera sesión? ¿O todo está claro? Saraí tal vez que está en línea. Miguel Ángel, Natalie, Rubén. ¿O ha sido muy fácil el examen? ¿Qué pasa, chicos? Están muy callados hoy día. ¿Qué ha pasado? Hola, Aló, Saraí. ¿cómo está? Buenos días. Voy a disculpar, no me pude contestar esta mañana. No te preocupes. Hablábamos de que la primera sesión de la clase de hoy la vamos a dedicar a la revisión de No, examen. no, dígame qué pasó. A ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. Tras Copacabana mandé. Le mandé la foto del recibo o de eso. A Roberto le mandé. ¿Ninguno, chicos? Miguel, Buen Rubén, día, doctor. No, del examen no, doctor. Todo ok, doctor. demasiado fácil. No estaba nomás, doctor. Estaba para cranear. Sí, doc. Romina, ¿qué me quiere decir? Buenos días, doctor. Buen día. ¿Algún comentario sobre el examen? Muy fácil, difícil, ¿alguna duda? Mm, no estaba fácil, pero estaba No, bien. no estaba fácil, es de fácil. A ver, ¿qué confusiones he detectado? En el tema del heredero y del legatario, en el tema de la clase de herederos, en el tema de la diferenciación entre lo que es la vocación, la delación hereditaria y en el tema de la aceptación de la herencia. Creo que no ha habido mucho problema con lo determinado en el tema de la legítima. Estamos y hemos estado viendo ya de lleno, chicos, el tema de la sucesión legal, ¿cierto? Es más, hemos hecho una retroalimentación para que se despeje de toda duda. Y si bien no ha entrado al examen, créanme que lo que se viene después requiere que la base de estos primeros temas esté bien comprendido, ¿no? Se llama heredero, y por favor que quede claro, a aquella persona natural que tiene un grado de parentesco con el causante, con el decujus, con el que ha fallecido. Y ustedes saben bien que
en materia sucesoria, la relación de parentesco solamente está definido por dos clases: la consanguínea y la civil o adoptiva, ¿sí? Por esos dos caminos son los únicos medios para poder suceder, para poder heredar. Por eso digo que el heredero es la persona natural que guarda o tiene una relación de parentesco, ya sea consanguíneo o civil o adoptivo, con el causante, independientemente del grado de parentesco que tenga, ¿cierto? Ese es el heredero. En cambio, el legatario, y esto que quede claramente ya determinado, porque hay un tema específico que habla del legado, donde vamos a hablar mucho del legatario. El legatario no solamente puede ser una persona natural, sino también hay la posibilidad de que sea una persona jurídica, a diferencia del legatario o del heredero, ¿cierto? Entonces, ¿dónde y en qué momento ingresa el legatario al derecho sucesorio? Precisamente y por lo general, cuando se presenta la figura de la legítima. ¿Ya? Porque no olvidemos que la legítima es una reserva que hace la ley para proteger la mayor cantidad, el mayor porcentaje de la masa hereditaria que le correspondería a los herederos frente a una liberalidad o a una discrecionalidad irresponsable del testador. Es decir, que teniendo herederos, de manera liberal o discrecional, el testador pueda disponer de todo o de gran cantidad de los bienes hereditarios. Entonces la ley, en la legítima, aparece protegiendo, ¿no? Protegiendo aquella parte del acervo hereditario que por ley le correspondería a los herederos frente a una actitud liberal del testador de ir disponiendo de sus bienes regalando a quien quiere. Pero también la ley le concede una porción de libre disposición al testador. Le dice, de todo esto no vas a disponer alegremente y te voy a dar esta parte para que tú con ella puedas hacer lo que quieras. Todo va a estar en función al volumen, a la magnitud del acervo hereditario, de la masa hereditaria, de los bienes que se van a heredar. Entonces, si el testador, en el legítimo y legal ejercicio de su derecho a disponer de la porción de libre disposición, decide entregar esa parte de la cual libremente va a disponer a su jardinero, a su mejor amigo o a su mejor amiga, a su cocinera, a su empleada, a su peluquera, a quien sea, lo va a hacer bajo la figura del legado, ¿ya? Posteriormente vamos a ver qué es un legado y definitivamente a la persona beneficiaria con esa liberalidad de la porción de libre disposición se la va a conocer como legatario. Ahora, ¿por qué el legatario puede ser también una persona jurídica? Porque de pronto la porción de libre disposición de la que va a hacer uso el testador desea dejarle a una institución benéfica, asilo San José, asilo El Buen Pastor, albergue de niños huérfanos Cometa, qué sé yo. Si ustedes se dan cuenta, las instituciones son pues personas jurídicas y el testador le está dejando un legado a esas instituciones o a esa institución. Entonces esa institución se va a constituir en legatario de la porción de libre disposición que el testador resuelva. Pero también uno de los herederos forzosos, llamemos así,
donde he encontrado más o menos cierta confusión, no falencia, confusión. El testador decide que la porción de libre disposición con la cual puede hacer lo que quiera, así en esos términos populares hablemos, decide dejarle a otro de sus propios herederos. Por decirles, tiene 4 hijos. Todos sabemos que la legítima de los descendientes son las 4/5 partes. La 5ª parte restante constituye la porción de libre disposición, ¿cierto? Pero decide dejarle no a una tercera persona que puede ser un legatario, porque el legatario no tiene grado de parentesco con el causante, con el testador. Es ajeno, tercera persona. Pero el testador decide dejar esa porción de libre disposición en su testamento a uno de sus propios herederos, fuera de las 4/5 partes que se van a repartir. Puede hacerlo. Bajo la figura del legado, puede hacerlo. Entonces, ese es su heredero, al que le va a dejar su porción de libre disposición, va a tener el rol de heredero forzoso y al mismo tiempo de legatario. ¿Por qué esta distinción de denominaciones? Porque si son 4 hijos, se van a repartir las 4/5 partes del acervo hereditario, como dice la legítima, con un testamento. Y si el papá decide dejarle a uno de sus propios herederos, digamos que al hijo menor, su porción de libre disposición, ese heredero va a recibir más bienes que los demás. Pero los otros no pueden reclamar en una distribución equitativa. ¿Por qué? Porque la porción de libre disposición el testador la está dejando como legado. Es decir, le está también dando el papel de legatario a uno de sus herederos. Y si ustedes revisan la diapositiva donde hicimos la diferenciación entre heredero y legatario, se van a dar cuenta que el legatario no tiene ciertas obligaciones como tienen los herederos. Lo puede hacer el testador. Entonces, debe quedar claro, chicos, que los herederos como tal, tienen y guardan un grado o una relación de parentesco con el causante, con el testador. ¿Ya? Tienen. Puede ser consanguínea, como puede ser civil o adoptiva. En cambio, con el legatario, ya, el legatario puede ser una persona totalmente ajena a la familia del causante. Puede ser una persona totalmente extraña a esta. Pero al mismo tiempo, también puede ser una persona jurídica. ¿Ya? Puede ser una persona jurídica. Entonces, se presenta la otra situación en la que por decisión del testador no va a entregar su porción de libre disposición a una tercera persona, sea natural o jurídica, sino la va a entregar a uno de sus propios herederos forzosos. Es viable, pero le va a otorgar el rol de legatario. Lo que quiere decir, reitero, que ese heredero al mismo tiempo va a tener el rol de legatario y los otros herederos no le van a pedir, no le van a poder pedir que reparta esa porción de libre disposición que el papá le ha dejado en calidad de legado al darle el papel de legatario. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver. No olvidemos que la porción de libre disposición es una potestad del testador para poder hacer lo que sea con esa parte, ¿ya? Esa partecita he encontrado un poco confusión al revisar los exámenes. Otra, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá con ese tema. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Otra. A ver, dentro de la clasificación de los herederos, que también era una pregunta del examen, ¿ya? Hemos visto a los herederos forzosos, llamados también, ojo, creo que ahí está la confusión, llamados también herederos legales.
¿Por qué? Porque simple y llanamente la ley los reconoce como tal. ¿Quiénes son estos herederos forzosos? Estos herederos forzosos son los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, hasta ahí. ¿Ya? Hasta ahí son los herederos legales. ¿Por qué? Porque fuera del cónyuge, por eso el cónyuge juega con los descendientes, juega con los ascendientes, concurre más bien, no juega, concurre, puede concurrir con los ascendientes, puede concurrir con los descendientes, o puede heredar sola si no hay ninguno de estos herederos en función al principio de exclusión. ¿No ve? El pariente más próximo excluye al más lejano. En cambio, los herederos colaterales, ojo, a diferencia de los herederos forzosos o descendientes, no tienen ya el grado de parentesco consanguíneo como descendencia. El grado de parentesco que los colaterales tienen es que derivan junto al causante de un mismo tronco común, es decir, de un papá o de una mamá. Por eso son hermanos, están lado a lado. Por eso la ley los reconoce como herederos o sucesores colaterales, que no son otros que los hermanos, que los sobrinos y demás hasta el cuarto grado. Pero fuera de los herederos colaterales, llamados también, ojo, llamados también simplemente legales, existen otros herederos simplemente legales que ante la falta de los colaterales podrían heredar, pero que también son concebidos como herederos frente a la ley y son los tíos, hermanos del papá, hermanos de la mamá, dependiendo de la línea materna o paterna que derive. Esos señores, esos parientes, pueden solamente heredar hasta el tercer grado. Entonces, lo que tiene que quedar claro, chicos, es que herederos forzosos, también llamados herederos legales, son los descendientes, los ascendientes y un poco entre el cónyuge. ¿Por qué? Porque concurre tanto con los ascendientes como con los descendientes. ¿Ya? No hay figura jurídica, si ustedes revisan el código, menos en lo que hemos avanzado, no hay figura jurídica en la que a falta de descendientes, a falta de ascendientes, pero cónyuge existente, concurran junto con los colaterales. No hay. En la sucesión legal, los grados están totalmente definidos. Primer lugar, descendientes. Segundo lugar, ascendientes. Tercer lugar, cónyuge, supérstite. Y este cónyuge puede concurrir tanto con ascendientes como con descendientes, dependiendo de las circunstancias que se generen a partir de la apertura de la sucesión hereditaria. ¿Cierto? En cambio, en la legítima, si ustedes hacen una comparación, este grado de 5 órdenes, ¿ya?, de la sucesión legal no está reconocido en lo que es la legítima, porque a la legítima solo concurren 3 órdenes. Los descendientes, ¿no?, los ascendientes y la cónyuge o el cónyuge. No hay más, no hay colaterales, no hay el Estado. Esa diferenciación, quiero que por favor la manejen muy bien. En la sucesión legal, reitero, la ley reconoce 5 órdenes para ser convocados a la sucesión en grado de preferencia y que por el principio de exclusión, el pariente más próximo al causante va a excluir al más lejano. En el tema de la legítima, estamos hablando de la existencia de un testamento. ¿Por qué? Porque así dice la norma, ¿cierto? El testador dice. Y en la legítima ya no reconoce esos 5 órdenes, simplemente habilita, si vale el término, a 3. Entonces no tenemos que confundirnos con ese tema.
¿Ya? Doctor, Adelante, Daniel. tengo una pregunta. A En lo ver. que respecta a la sucesión legal Ajá. para lo de los parientes colaterales, Sí. si tengo parientes colaterales en diferente grado, segundo, tercero y cuarto, Ajá. ¿heredan en la misma proporción No. o uno excluye al otro? ¿Cómo se Uno hace? excluye al otro. El de segundo grado va a excluir al del cuarto. El del primer grado va a excluir al segundo. Muy buena pregunta. Por eso el principio de exclusión es uno de los ejes del derecho sucesorio. Fíjense, el hijo del causante es el pariente de él mismo en primer grado, ¿cierto? El hijo del hijo viene a ser nieto del causante, es el pariente en segundo grado en la línea directa descendente. Este nieto no podría heredar si está vivo todavía su papá, que es hijo del causante. ¿Por qué? Porque su papá, en relación al causante, es descendiente de primer grado. Él como nieto es descendiente de segundo grado. Entonces, él no podría, salvo, como bien sabemos, la renuncia del hijo del causante o la premuerte, ¿no ve? Murió antes que el causante. Y ahí entra la figura de la representación. Pero muy buena ejemplificación, Daniel. El principio de exclusión funciona en el tema de pariente más cercano relacionado a los grados. ¿Ya? A los grados. Uno de segundo grado excluye al del tercero, el del tercero al cuarto y así sucesivamente. No olvidemos que en la línea directa descendente y en la línea directa ascendente no hay límite de grados. ¿Sí? No hay. No dice como en los colaterales. A ver, entre los herederos simplemente legales, que son los hermanos, los sobrinos y los hijos de los sobrinos, solamente se puede heredar hasta el cuarto grado. O en el tema de los otros simplemente legales, que son los tíos carnales, solamente hasta el tercer grado. En la línea directa ascendente y descendente no hay límite. ¿Ya? No hay límite. Y claro, la ley también ha sido sabia, el legislador ha sido sabio, porque, a ver, en la línea directa ascendente, los papás del causante, es muy probable que vivan cuando fallece, sí, perfectamente. De pronto también los abuelos, que se dan los casos. Es más, a veces los padres han fallecido antes que los abuelos. Se han dado los casos. Los papás en relación al causante serían parientes en primer grado en la línea directa ascendente. Los abuelos serían parientes en segundo grado. Los bisabuelos, si hubieran, serían parientes en tercer grado. Como que ya es poco probable que los bisabuelos o tatarabuelos vivan, ¿no es cierto? Por la edad especialmente. Entonces la ley define y dice, no hay grado de límite en la línea directa ascendente ni en la descendente, porque prevé que es muy probable que no ocurra aquello, ¿cierto? Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, aspectos que no ocurren en las otras líneas y teniendo mucho cuidado en graduar bajo el principio de exclusión quién excluye a quién. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Estamos revisando el examen y les estoy plasmando dónde más o menos he encontrado ciertas confusiones. ¿Todo lo demás ha estado claro, chicos? ¿Tienen duda en alguna de las partes que han visto del examen o de los temas que han entrado al examen? Están muy callados definitivamente. ¿Qué ha pasado? Doctor Balda, adelante.
Hola, doctor Balda. Se ha dormido el doctor Balda. Doctora Marisabel Vargas, buen día. Hola, Marisabel. También se ha dormido la doctora. Bien, chicos. No hay ninguna duda entonces. Fuera la de Daniel. Sandra, ¿alguna inquietud, duda, comentario? Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día. No, doctor, creo que ha aclarado mis dudas, entonces creo que está todo bien por ahora. Tienen que manejar con cuidado, porque créanme, chicos, porque hago mucho énfasis en esto, por el tema de que en el ejercicio profesional van a haber muchos casos de estos. Van a haber personas que se quieran aprovechar de la sucesión o de la muerte de una persona que no tenga parientes cercanos. Ahí tenemos que aprender a graduar, primero a determinar qué tipo de heredero es, si es que no hay testamento, lógicamente, en qué medida le pertenece o tiene el derecho de heredar o no lo tiene, y si lo tiene, en qué grado se encuentra en relación al causante. Graduación, que no se preocupen, lo vamos a tocar en un tema muy independiente para poder aprender a determinar los grados, que no tienen mucha variación con los consanguíneos, los forzosos y los colaterales. No es cuestión de darse cuenta. Pero son temas, son casos que ustedes los van a ver. Y nada raro, porque suele suceder, sea los primeros casos que vayan a conocer. El otro día, no, precisamente el día de ayer les comento, un colega bastante molesto me comenta y me dice en la puerta del juzgado que había presentado un memorial en la vía voluntaria, porque son procesos voluntarios de aceptación con beneficio de inventario, ¿no? A ver, ¿es lo mismo, chicos, aceptar la herencia que declararse heredero? No, No, doctor. doctor, no es lo mismo. ¿Dónde estaría radicando la diferencia? Entre aceptar o no, doctor. Sí, entre lo que es declararse heredero y aceptar la herencia. Porque en el caso que les comento, tengo mis motivos fundados para considerar que la juez se ha equivocado. ¿No? Se ha equivocado de sobremanera. ¿Por qué? Si nosotros, por eso es que reitero y a veces de pronto les soy muy incisivo en este tema, si nosotros simple y llanamente analizamos el tema de la vocación hereditaria y el tema de la delación, declararse heredero y aceptar la herencia no es lo mismo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la vocación me concede la facultad a mí como persona de ser llamado, de ser convocado a la apertura de la sucesión de mi causante. ¿Cierto? Es una facultad que yo tengo. Me dice más o menos, me dice, ven, ha fallecido tu causante, te corresponde, eres heredero. Te estoy llamando porque eres heredero. Ya tú verás si aceptas o rechazas la herencia. ¿Cierto o no cierto? Sí, doctor. ¿Cierto? Y precisamente ahí la delación, que es otra facultad o potestad que le nace al heredero, ¿cierto? Le dice, como has sido convocado, ahora tú decides si aceptas, repudias o renuncias a la herencia. Entonces, el heredero decide, dependiendo de las circunstancias, dependiendo si lo va a hacer pura y simple o lo va a hacer con beneficio de inventario, toma la decisión. Resulta que en este caso,
el colega presenta un proceso en la vía voluntaria solicitando aceptar la herencia bajo beneficio de inventario, ¿no? Y son menores los herederos. Y la juez le contesta que con carácter previo acompaña la lista de acreedores que conoce, sin olvidar a ninguno, dice, y una declaración jurada de que no conoce a otros más de lo que se acuerde o algo así. Ah, y que además levante el inventario. Cuando nosotros hemos visto la aceptación con beneficio de inventario, esta modalidad tiene dos opciones concedidas al heredero. Una, decir, muy bien, acepto la herencia, pero con inventario, ¿no ve? Eso es la aceptación seguida de un inventario. Y la otra, acepto, pero previo a decir que sí, quiero que se haga un inventario. Y entonces deliberaré y tomaré la decisión de aceptar o renunciar. ¿Sí o no? Entonces, Doctor, sí, adelante. en el segundo caso que usted dijo que se puede aceptar, pero antes que existe un inventario, ¿en qué plazo tendrían que presentar el inventario? Ya. En las dos opciones que vimos en los temas, hay un plazo no mayor a 2 meses. 20 días para poder elaborarse el inventario, designarse notario y todo lo demás, 2 meses. Dice la norma que si no se concluye dentro de los 2 meses, ¿qué ocurre? Se lo tiene al que primero pide el inventario, antes de decir que sí, se lo tiene como renunciante. Y al que dice que sí, seguido del inventario, si no cumple con el plazo, se lo tiene como aceptante puro y simple. Ahora, para aceptar la herencia bajo beneficio de inventario, cualquiera sea las modalidades, tiene 6 meses para optar por aquella vía. Lo cierto es que en el ejemplo que les doy, yo quiero pensar que la juez, quiero pensar que es así. Cuando se trata de menores de edad, la juez tutela sus derechos. La juez cuida sus derechos. La juez o el juez nunca va a permitir que un menor de edad herede una herencia con deudas o se haga cargo de deudas. Por eso es que se debe hacer la declaratoria de herederos y consiguiente aceptación de herencia ante una autoridad judicial cuando se trata de menores de edad. Entonces, para mí, lo más adecuado que la juez podía, en este caso, si quería observar algo, era, con carácter previo, manifieste a cuál de las opciones se acoge, ¿cierto? Antes de pedir nómina de acreedores y todo lo demás. Para mí era lo más indicado. ¿Para qué? Para poder determinar, como bien decía Sandra, plazos y poder determinar cuál va a ser la consecuencia en caso de incumplimiento, ¿cierto? Entonces, es importante, por eso les digo, manejar lo que estamos viendo, siempre consultar con el Código Civil, porque se nos va, eso es innegable. Tantas materias que estamos llevando ya y tantos artículos que estamos viendo de los diferentes códigos, lógico que se nos va, pero para eso es el Código Civil, ¿no? Para poder agarrar y consultar. Entonces, no considero que el examen haya estado difícil. Es todo lo que hemos avanzado. He querido ser muy incisivo, les decía, porque ya hemos visto para el segundo parcial la sucesión legal. Se nos viene la sucesión testamentaria. Entonces, para diferenciar ambas clases de sucesiones, tenemos que manejar muy bien los primeros temas. ¿Ya? Por eso es la intención y el objetivo de ser persistente en que manejemos muy bien lo que es la vocación hereditaria, la delación hereditaria. Ustedes no se pueden equivocar en manifestar cuando se abre la sucesión de una persona. Como que por ahí dos he visto, ¿no ve? Siempre les he recalcado.
No podemos hablar de sucesión hereditaria, no podemos hablar de herencia si no ha concluido la muerte real o presunta del causante. Sí puede haber transmisión de derechos, titularidades y demás entre vivos, sí, en un contrato de compra-venta o en todo caso si es un anticipo de herencia, el famoso contrato de anticipo de legítima. ¿Cierto? Pero fíjense que hasta en ese contrato no hablamos de herencia, ni siquiera pronunciamos la palabra herencia. Sí, a efectos académicos y didácticos podemos deducir y decir, bueno, el anticipo de legítima es darle herencia en vida. ¿No ve? Pero desde el punto de vista técnico formal, no hay herencia en vida, porque para hablar de herencia tiene que concluir o existir la muerte real o presunta de una persona, y ustedes no se pueden equivocar. Por eso es que cuando hablamos de apertura de la sucesión hereditaria, ¿no? La sucesión de una persona se abre con la muerte real o presunta. Mientras no muera esa persona, dicho así fríamente, no podemos hablar de apertura de sucesión. ¿Cierto? No podemos hablar. Sería una garrafal equivocación. Y ustedes no se pueden equivocar en eso. ¿Listo? Mucha atención con el tema de la delación, vocación hereditaria. Mucha atención con el tema de heredero legatario. Ya hemos aclarado las diferencias nuevamente. Y el tema de la legítima. Hay que tener mucho cuidado en el orden de los 5 lugares que nos da la sucesión legal. Y hay que tener mucho cuidado que la legítima solamente se conoce 3 lugares. Descendiente, ascendiente, con nadie más. ¿Listo? Bien. Ahora lo que nos corresponde, chicos, es avanzar. Se está terminando la primera sesión. Denme unos 5 segundos y les vuelvo a pasar el link para que podamos continuar con el avance de materia. ¿Listo? Está bien, doctor. Listo, chicos. Enseguida les paso.